Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Tendencias, 9:30 de la noche, lunes, martes y miércoles. Hoy tenemos un programa distinto. Por primera vez vamos a desarrollar el concepto y la historia de los seguros en Colombia. Para ello hemos invitado a una experta, a la abogada Tatiana Martínez Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, Juan Fernando, ¿cómo estás? Que pueden vernos. Bastante, muchas gracias por la invitación. No, a vos por acompañarnos, abogada. Abogada, arranquémosle con los seguros, porque seguramente los televidentes no saben muchos o algunos cómo es el cuento de los seguros en este país. ¿De dónde arranca eso? ¿Y por qué el mundo occidental, digámoslo así en esos términos, se forma la línea de asegurar que hay todo? Perfecto, Juan Fernando. Voy a hablar de los seguros y para iniciar hablando de los seguros quiero decir el objeto de los seguros. Y los seguros no tienen un objeto más que la protección del patrimonio que tú tienes. Es decir, hice una inversión de 1 tonelada de manzanas para mandar a China, entonces yo cojo un seguro por si pasa algo, eso no se me vaya a perder, no se me vaya a dañar. Entonces ese es el objetivo principal de los seguros. No, y que si se daña o pierde, pues la aseguradora pague. Exactamente, eso es el objetivo, la protección a tu patrimonio, para eso es el seguro. Y esto viene originado desde la responsabilidad civil, y es que la responsabilidad civil es la que se encarga de pedirle a las personas cuando generan un perjuicio. Yo te genero un perjuicio por un hecho que hice, hay un nexo, entonces yo estoy en la obligación de repararte. Y para eso quiero hablar del tema como principal, que es la situación que está pasando hoy en día en Colombia con el tránsito. ¿Y cuál es la situación del tránsito? Pues que nos hicieron un cambio de ley. Primero nos hablaron de la ley, la ley del tránsito es la 769 del 2002. En el 2021 hubo una modificación con la 2161 del 2021 que hablaba de que cuando hay choques simples, ¿qué quiere decir un choque simple? Un choque simple quiere decir que no hay personas lesionadas, solamente es una cuestión material, que se debe recoger todo, organizar las partes entre ellos, llamar a su aseguradora y decirle pasó esta situación. Y el tránsito ya no va a ese tipo de actividades porque es algo que ha pasado netamente al seguro. Ya tú reparas eso, si no hay muertos, si no hay lesionados, vamos a llamar entonces al seguro y el seguro es el que nos va a hacer esa compensación o esa reparación del perjuicio sufrido. Permítame, abogado, una cosita. A ver. En Colombia, antes de esa ley, sí, nos quedábamos 4 horas esperando el tránsito y 2 horas con el tránsito, midiendo 1 centímetro, midiendo tal, la foto y la vaina, y el taco de ahí para atrás. Correcto. Ahora, entonces, usted está diciendo que el gobierno en Colombia ha implementado una ampliación del SOAT a través de estas modificaciones que te he venido comentando por la ley. Entonces, primero nos dijeron que el SOAT, no sé si te acuerdas que hace más o menos como 1 año y medio hubo un problema con el SOAT, o 2 años, que no lo encontrabas, que no se descargaba, que había problemas y era porque estaban haciendo esa regulación. Y lo que hicieron fue como una ampliación de protección para el SOAT. ¿Y a qué va dirigido esto? No es otra cosa más que la evolución de Colombia hacia los seguros. Desafortunadamente somos uno de los países que está muy atrás respecto a los seguros. Y ahora decías, ¿por qué en otros países sí es importante o por qué sí se ve como ese boom de los seguros? Porque allá tienen la conciencia de que es mejor gastar un poquito más que perderlo todo. Y eso no es otra cosa más, como he venido diciendo, que la protección del patrimonio de las personas. Exactamente, lo cual me alegra mucho de que Colombia esté en esa evolución y adaptación de que las personas hagan una inversión. De hecho, el SOAT cambió su valor, aumentó. El SOAT es el que se encarga de responder cuando es un seguro que se encarga de responder cuando tienes un accidente de tránsito, y es un fondo donde entran todos los que pagan y cubre hasta 30 salarios mínimos como en un accidente simple, por así decirlo. Ya tiene otras coberturas, pero esto ha ido evolucionando desde el 2021 con la modificación que te dije para hacer la ampliación, y esa ampliación
es un seguro. Y ese seguro no es otra cosa más que proteger tu vida y proteger el patrimonio que tienes a través de un vehículo y la vida de otras personas, porque no solamente son los perjuicios a uno, son los perjuicios que yo le puedo generar a terceros. Ok, entonces ese escenario nos muestra en una cosa. Cuando el gobierno define modificar las acciones del SOA en cuanto a simple y no simple y tal, heridos o muertos o no, usted corre su moto o su carro para un ladito y no estorbe, ¿cierto? Estamos ahí. Correcto. Dijeron además, este gobierno, que iba a mermar el valor del SOA. Pero más sin embargo, tenemos el mismo índice de incumplimiento de vehículos que hoy por hoy no tienen SOA. Mira, yo quiero ser muy prudente con lo que voy a decir, pero realmente no confío en las actuaciones que hace el presente gobierno. Ha prometido muchas cosas y no ha sido. Por el contrario, el SOAT subió de valor. No sé puntualmente cómo lo está manejando el gobierno, pero por lo menos desde lo que nosotros vemos, que trabajamos no solamente con personas civiles, sino trabajamos con todo tipo de personas, empresarios, mineros, a todos nos han incumplido. Entonces yo no quisiera que nos basáramos con lo del gobierno porque pienso que no sería pertinente porque es un gobierno que no cumple. Entonces prefiero que nos centremos netamente en el seguro y en la regulación que ha venido haciendo el Estado con estas leyes para tener mayor protección. Pero es que yo soy el que hago las preguntas. No, sí, pero yo las respondo. Por eso. Entonces, dígame una cosa. Sí. Todo el andamiaje de los seguros en Colombia tienen verdaderamente buen respaldo o hay, en su experiencia como abogada, hay aseguradoras que de pronto no tienen ese soporte económico que pueda aguantar una cirugía súper costosa, una protección de una casa, mansión que se quemó. ¿Cómo es eso? Eso depende de la capacidad económica de cada persona y lo que pueda proteger, porque ahora ahí se está reglamentando mucho todas las empresas que tienen que ver con seguros. Anteriormente la gente decía, es que esa aseguradora no cumple, no me paga, y es que no había una regulación adecuada. Ha venido pasando el tiempo y ya todas esas empresas están reglamentadas y realmente tienen que cumplir. Si tú cumples con los requisitos que dice tu póliza, es decir, tu seguro, ellos te tienen que cumplir. Respecto a que si es una cirugía muy costosa me la va a cubrir, pues eso depende del tipo de seguro que yo tenga. El SOAT ya sabemos que está determinado, pero tú puedes comprar, e inclusive la nueva reglamentación dice que tú puedes hacer como comprar otro mini SOAT para poder hacer una ampliación de esa cobertura. Okay. Entonces todo depende de la cobertura. Hay quienes lo hacen a través del SOA, hay quienes pueden llamar a una aseguradora y decirle, ven, véndeme un seguro para terceros o inclusive para sí mismo. ¿Son necesarios los seguros? ¿En cualquier país son necesarios? No son obligatorios. ¿O uno puede jugar con el dinero de uno y del otro? ¿O cree usted como abogada que los seguros sí son verdaderamente necesarios? Los seguros no son obligatorios, pero deberían ser obligatorios. Porque, como te dije, la única finalidad es la protección del patrimonio económico de la persona. Entonces, para mí debería ser una obligación. Y a eso vamos. De hecho, en otros países no es una obligación, pero es una costumbre. Y a lo que me gustaría que llegara a Colombia es a que tener un seguro sea una costumbre. Y eso nos evitaría tantos problemas de violencia entre las personas. Bueno, entonces cuénteme una cosa. Hoy estamos hablando de seguros. ¿Qué es lo que se puede resaltar de los seguros entonces? ¿Y qué es lo que uno podría rechazar de los seguros? Puede ser que no sea mucho lo que pueda rechazarse, porque al fin de cuentas lo que usted está diciendo es que protegen la salud, protegen el patrimonio, etcétera, etcétera. El sistema colombiano que sostiene los seguros, ese sistema de aseguramiento, ¿es bueno en Colombia? ¿Sí es bueno en Colombia? Yo diría que sí. Respecto a la evolución que ha tenido y la nueva reglamentación que han hecho, pensaría yo que sí. ¿Usted qué le faltaría al sistema asegurador en Colombia, usted con su experiencia de seguros?
Ampliación de cobertura. Realmente no, o en Colombia no nos cubren todo lo que una persona puede tener en patrimonio y los montos. Para mí deberían subir los montos y tener una cobertura mayor. ¿Y qué es lo que le diría a usted? Vamos a suponer esto. Usted, que es abogada, usted también tiene oficina en Cali, ¿cierto? Sí, señor, tenemos sede en Cali. Ok. Entonces, usted que es abogada litigante, que está metida en las lides de la justicia, si a esto le puede llamar justicia. Entiendo. No, mentira, aquí hay muchos buenos magistrados, buenos jueces, buenos fiscales, sin duda. ¿Usted qué le diría a un gobierno, a cualquier gobierno, sea este o cualquiera? Sí. Hombre, apretemos el sistema de aseguramiento de esta manera para que tengamos mayor cobertura. ¿Qué le diría usted al gobierno para que haya mayor cobertura? Que veo que es la segunda o tercera vez que lo habla. Que incentive a la compra de esos seguros y que pueda hacer de pronto algún tipo de disminución en cualquier tipo de pagos a las personas que tengan seguros, porque finalmente están protegiendo inclusive el mismo país. Entonces el gobierno debería generar más herramientas como la que ha venido haciendo de manera paulativa con el tránsito, que es que eso todo sea, primero ya sabemos que el SOA siempre ha sido obligatorio, pero que lo perfeccione para que tenga mayor eficiencia. Bueno, entonces usted, que es experta en eso, cuéntenos esta ley que salió, cómo está funcionando, si tenemos una gran responsabilidad y somos serios con esa normatividad de tener el SOA. ¿Cómo está viendo todo hoy por hoy? Yo lo veo como un buen avance, como una buena evolución que hemos venido teniendo. Las personas al principio eran mucho de la fuerza física, de solucionarlo, y ahora están entendiendo que realmente hay un seguro pues, que puede evitar esos conflictos, esas riñas entre las personas. Entonces, pienso que vamos muy bien con el asunto de seguros en Colombia. Vamos despacio, pero vamos. Vamos bien, entonces, vamos bien. Déjeme hacerle otras preguntas después de una pausa. Seguimos con Tendencias del Canal Televí. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Tendencias del Canal Televí. Bueno, doctora Tatiana, estábamos en esa ley. ¿Usted cómo le llama la ley? ¿Cómo se llama? La ley es la 2161 del 2021 y tuvimos otra adecuación con la ley 2251 del 2022. ¿Por medio de la cual? Se modificó todo lo que tenía que ver con el SOAT anteriormente y los accidentes de tránsito, o sea, van conexos. Okay. Bueno, entonces déjeme hacerle una pregunta. Ya no es necesario, pregunto yo. Sí, señor. Ir allá al tránsito, a sentarse en una audiencia, echar carreta, toda vez que usted está señalando que esa ley obliga a que los personajes de colisión, si no hay heridos ni muertos, puedan arreglar el problema. ¿No van allá a un comisario? Ya no tienen que ir a las audiencias de tránsito. Exacto. Pero resulta que si no hay un reconocimiento todavía, tú y yo tenemos un accidente de tránsito y no hubo un reconocimiento y yo siento que tú tuviste la culpa, lo que me dicen es que debo acudir a un centro de conciliación avalado por Colombia, por el Estado colombiano. ¿Eso vale plática? Sí, vale más o menos unos 350.000 pesos hacer la solicitud en esa audiencia. Si vas a conseguir el abogado, entonces sería más el abogado. Y ahí se hace la primera reclamación. Si las personas no llegan a un acuerdo, por eso hablaba al principio de una responsabilidad civil. Sí. Y se puede hacer una reclamación a través del medio de responsabilidad civil extracontractual a la persona y ya será el juez o la entidad pertinente que va a condenar a la otra persona. Ok, pero a ver, ¿por qué el Estado colombiano se fijó en quitarle funciones al comisario de tránsito para resolver las causas administrativas de un choque y por qué la lleva a un centro de conciliación? Lo que pasa es que yo siento que eso está muy nuevo, la verdad, y no lo han terminado de reglamentar. Y por eso, de hecho, pensaría yo que puede salir un poquito más costoso tener que ir al centro de conciliación y luego realizar una demanda. Eso no lo ahorramos si tenemos el seguro.
Si yo tengo un seguro, no tengo que citarte, yo sencillamente llamo a mi seguro y le digo, repárame esto y ya, pero van en el camino de esa construcción. Como te digo, es algo muy nuevo. Mira que la última reglamentación que se hizo fue en el 2022 y eso, mientras se va adaptando, mientras los mismos funcionarios van aprendiendo cómo funciona esto, hace que tenga como este tipo de tropiezos realmente. Pero pienso que esto tiende a perfeccionarse, a mejorar. El Estado colombiano le quiere quitar funciones a los tránsitos, seguramente. Pues digo yo. Pensaríamos que sí. ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Quite funciones, no cargue con tanto y dedíquese a la movilidad o a resolver la inmovilidad. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Ok, bueno. ¿Qué de nuevo trae esta ley distinto a arreglar directamente? No trae nada distinto, fuera de que vos tenés que recoger el carro vos solo y no puedes dejar llantas, ni triangulitos, ni crucetas, ni nada en la calle porque te van a sancionar con 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que yo 15 salarios. Sí, estamos hablando más de 15 millones de pesos. Claro. Exactamente, si tú dejas el carro ahí y no tienes un lesionado o no tienes un muerto, y si tienes cosas tiradas del accidente, pues obviamente también te van a sancionar. Para mí, antes nos cerró un poquito, pero pienso que es esa fuerza que tiene que hacer para que las personas se vayan adaptando a los seguros, porque pienso que si son muy flexibles, la gente no va a ver la necesidad de adquirir ese seguro que estamos hablando. Hablando en este caso pues del SOAT y su nueva modificación de ampliación de su objeto de protección. Su experiencia le indica que los tropeles físicos por colisiones ¿han mermado o siguen igual? ¿O han aumentado? No, Juan, todo lo contrario. Pues estamos como en la primera etapa, en la etapa de estudio, y vamos a encontrar caos. Pero a principio de año, en las noticias mostraban personas que salían a resolver con machetes. Llegaban a los hospitales sin sus miembros, porque así es como estaban resolviendo. Las personas se bajaban, los buceros se bajaban, la gente se bajaba y empezaban a organizar mediante la fuerza propia. ¿Por qué? Porque la gente todavía no entiende para qué sirven los seguros. Y dicen, eso vale mucho dinero, y tenemos la mentalidad de cosas de atrás que es que no nos van a cumplir. Entonces, esa es la situación con las personas al principio. Pero a medida que ha venido pasando, se ha venido educando más a las personas, esto ha disminuido un poco. O sea, no como antes, pero por lo menos ya no tenemos ese incremento que hubo al principio de esto, que las personas resolvían con su propia fuerza. Si uno no tiene el SOAT y el otro sí, ¿qué hace uno ahí? Podemos, o sea, si la persona que generó el accidente tiene el SOAT, pues esa persona no hay ningún problema. Si la otra no lo tiene, pues no nos interesa. Pero si la persona que genera el perjuicio no tiene SOAT, le toca responder con su patrimonio. Tatiana, ¿qué pasa si no tiene patrimonio? Pues uno hace un proceso y cuando la persona tenga su capacidad económica, de ahí, como ya va a haber una sentencia condenatoria, van a coger ese dinero y le van a pagar a la persona. O sea que ya nunca habrá una discusión administrativa, sino conciliación o demanda. Sí, señor. Así es la ruta. Por lo menos por ahora lo están haciendo así. O tú llamas a tu aseguradora, es lo primero, y arreglas con tu aseguradora. Lo segundo, llamas a una conciliación. Lo tercero, haces una demanda. Uy, pero es que eso le sale muy caro. Yo le voy a poner una cosa, abogada, un escenario. Sí. El señor del Rappi. Sí. Que eso parecen locos con una moto para arriba y para abajo. Y se choca, y no tiene SOAT, pero se choca con su carro, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces usted dice, no, pues voy a llevar, la ruta es centro de conciliación, pero yo tengo que buscar un abogado, a usted la busco, ¿cierto? Entonces, usted me cobra tanto, ¿cierto? Y el tipo no va, me toca demandarlo. Y sigo con usted y usted me cobra el triple. Correcto. Pero, y entonces queda salvado el de la moto de 1 millón de pesos frente a un choque que me cuesta 30 millones de pesos. Yo te voy a decir, yo quería, si a mí me choca un conductor de Rappi, yo demando a Rappi. Bueno, ok, eso es una muy buena idea. Eso es una muy buena idea por la capacidad patrimonial que tiene Rappi, y el mensajero no lo va a tener. Claro. Ah, bueno, eso es muy importante
decírselo a los televidentes. No se enrede con el Rappi, enrédese con la empresa, con la empresa. Bueno, otra cosa más por decir sobre los seguros. Colombia es un país ejemplo en seguros en América Latina, en América, o estamos todavía en pañales. Estamos en pañales, venimos en el crecimiento. Han aumentado mucho las personas que ahora hoy en día tienen seguro, pero ni siquiera llegamos al 50% de la población. Estamos en los primeros pasos. ¿Por qué el Estado colombiano no se hace a cargo de una buena difusión de la necesidad de los seguros? ¿Por qué? A veces pienso que al Estado colombiano le falta perfeccionar muchas de sus acciones frente a la comunidad, entre esas esto que acabas de mencionar. Porque es que nosotros vemos pauta publicitaria del cannabis, de un montón de cosas, pero no de las cosas que verdaderamente le pueden resolver los problemas a los ciudadanos. Correcto. ¿Usted qué mejoraría de ahí? La cobertura. Sí, esa cobertura ya la tenemos chuleada. ¿Y qué? Y los montos. Aumentaría los montos de cobertura a esto. Pongo un ejemplo de eso. Por ejemplo, la cobertura que yo tengo es de 20 millones de pesos. Sí. No, si ya sabemos que un accidente de tránsito fácilmente se puede gastar 50, pues saquemos el seguro de 50 millones de pesos. ¿Y qué le haría yo a esto? Que de hecho se conversó unos minuticos antes de que volviéramos a esta segunda parte, y es generar algo que realmente obligue a las personas. Si tú no tienes ese seguro, no puedes sacar el vehículo, y si no sacas el vehículo, pues vas a tener que gastar en transporte público, y si lo sacas, pues tenemos la ciudad llena de fotomultas. Va a ser muy fácil identificar la persona. Eso le agregaría yo. Eso me parece perfecto también, estoy de acuerdo. Abogada Tatiana Martínez Guerrero, gracias por acompañarnos hoy en Tendencias. Muchas gracias a ustedes, Juan. Sigan en la compañía del canal Televid y estuvo muy bueno este programa.